a abrir su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18. Y cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén, gloria al Señor. Santiago 3, 13 al 18. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, la paz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y levantar su mano a los cielos, y vamos a orar todos juntos en esta hora. Amado Dios y buen Padre Celestial, Padre mío y Dios mío, Señor, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Señor, nos encontramos delante de tu santa y divina presencia para poder, Dios mío, darle al mejor tiempo, a la mayor, Dios mío, la cosa más importante, Dios mío, Señor, de nuestra vida es tu palabra, Señor amado. Dios mío, dentro de este tiempo, Padre, lo más importante que hemos venido a recibir es tu palabra. Por eso yo te ruego, por eso yo te pido que seas tú en este lugar tomando el control, Dios Todopoderoso, Padre, y Dios mío, ayudándolos, Dios mío, Padre, a recibir y retener la poderosa palabra de poder, Dios mío, Señor, para que caiga en buena tierra y pueda dar fruto, cual al 30, cual al 70 y hasta el 100 por uno, Dios Todopoderoso, Padre. Permítenos, Padre amado, comprender la palabra y ponerla en obra, Dios mío, Señor amado, para que crezcamos en conocimiento, Dios mío, Señor amado, y crezcamos aún en fe, Dios mío, porque la fe viene por el oír, Dios mío, Señor, y el oír la palabra de Dios. Te rogamos, Padre, que tomes el control y apartes toda posición en este lugar, Dios mío, Señor amado, y nos des, Dios mío, Señor, un soberano tiempo, Dios mío, Señor, de gloria al escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome asiento. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Y en mayor medida vamos a hablar acerca de la sabiduría de lo alto, que es el título de este tramo del pasaje. Comienza diciendo el texto, verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El apóstol Santiago comienza esta parte del pasaje de su carta haciéndonos, mejor dicho, una pregunta.
La pregunta es clara. Santiago nos dice que ¿quién de nosotros es sabio y entendido? ¿Quiénes de nosotros podemos considerarnos a nosotros mismos como hombres sabios o como hombres entendidos? Es una pregunta bastante directa que nos debe de hacer reflexionar, porque Santiago en esta parte de la carta que escribió trata de hacernos reflexionar si nosotros nos consideramos hombres sabios y hombres entendidos. Ahora, pongámonos a pensar en este tiempo, en esta era, en este siglo. Vivimos en la era del conocimiento. Porque usted sabe bien que tenemos acceso a todo el contenido, toda la información del mundo. A través del internet podemos aprender cualquier clase de tema sobre cualquier ámbito. Por ello, a nivel intelectual, nunca nos hemos podido desarrollar más que en este siglo XXI. Jamás en la historia de la humanidad el hombre ha tenido la posibilidad. Ahora, que la usen o no es otra pregunta, ¿no? Pero tenemos acceso a una gran cantidad de información. Tenemos acceso, amado hermano, al internet, y el internet es una puerta abierta para adquirir conocimiento de todo tipo. Y nunca en la historia de la humanidad se ha visto algo como esto. Jamás. Siendo el intelecto y el conocimiento algo muy necesario y claramente de gran necesidad y utilidad. La sabiduría también es un punto, un elemento de gran importancia. Porque una cosa es el intelecto, el conocimiento, y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría no consiste en que usted y yo tengamos un alto nivel intelectual. No. La sabiduría más bien es la capacidad de conducirnos adecuadamente en esta vida. Ya seas la persona más preparada intelectualmente o no, la sabiduría es algo que va aparte. Hay gente con mucho intelecto pero que no es sabia. Hay gente con poco intelecto que es muy sabia. Porque la sabiduría realmente consiste en cómo caminar, en el caminar adecuadamente en la vida, de forma prudente. Ahora, volviendo a la pregunta, la palabra de Dios quiere preguntarte a ti y a mí si nosotros podemos considerar que dentro de nuestras vidas realmente somos sabios. Si la respuesta es no, te toca buscar la sabiduría. Ahora, si la respuesta de que si te consideras tú mismo una persona sabia, ahora, ¿qué te toca hacer? Si consideras que la respuesta es sí, pues te toca demostrarlo. Te toca demostrarlo, porque por eso la palabra mismo dice tras la pregunta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque esto pasa como muchas cosas, que no vale con decir sí, yo lo tengo, sí, yo soy así, sino que la misma palabra te dice: bueno, tú dices que sí lo tienes, tú dices que eres un hombre sabio, tú dices que eres un hombre entendido, ahora te toca a ti demostrarlo. Y usted sabe, amado hermano, que
Nosotros tenemos que demostrar las cosas o tener buenas obras, no porque las obras nos salven, no porque lo hagamos para impresionar a los demás, ni para jactarnos nosotros mismos, sino porque, como todo, amado hermano, en este caso la sabiduría es algo que se debe de ver a través de una buena conducta y con mansedumbre. Si yo digo de ser sabio, ¿no? Si usted dice que es sabio, usted lo tiene que demostrar. Ahora, no solamente es importante demostrarlo, sino cómo demostrarlo. Porque la palabra dice que usted lo tiene que demostrar con una buena conducta y con mansedumbre. No vale que usted diga, bueno, yo soy sabio más que toda la gente que hay por aquí, y lo va mirando el de al lado. No, porque ya usted ahí perdió la buena conducta y perdió la mansedumbre. No vale decir es que yo soy más sabio que todos los demás, porque mira sus vidas y yo la mía ejemplar, mis hijos ejemplar, mi casa ejemplar, mi trabajo ejemplar, y mira la muchedumbre por aquí. Eso no vale, porque la palabra muestra que si yo digo tener sabiduría, si la respuesta a esta pregunta es sí, yo debo demostrarlo de una buena manera. Amén. Pero demostrarla, porque en muchas ocasiones hemos dicho nosotros mismos algo y nos hemos creído que somos algo, pero realmente no lo demostramos. Muchas veces nosotros decimos, mira, sí, yo soy una persona responsable, y cuando le toca demostrar su responsabilidad no la encuentran. Yo soy una persona ordenada. Cuando vas a su casa ves desorden. Yo soy una persona puntual y siempre llega tarde. Entonces yo no puedo decir que soy algo que luego no se demuestra. Porque por muy seguro que tú digas, es que yo estoy, pero al 100%, al 200%, yo estoy claro, es evidente, seguro que yo soy de esta manera. Y si me dicen lo contrario, yo me molesto porque yo considero y creo que soy así. Ahora, cuando te toca demostrarlo, no lo eres. Y entonces allí se nos cae la máscara, porque nos ponemos muchas veces una máscara. Amén. Creemos que somos una cosa que en realidad no somos. Nos pasa muchas veces, nos ha pasado a todos. Amén. A veces duele, pero es necesario darse contra la realidad. Y nos hemos chocado muchas veces, amén, contra la realidad. Y nos hemos dado cuenta de ciertos defectos en nosotros mismos. Amén. Pero nos damos cuenta porque no estamos mostrando. Y con respecto a la sabiduría es necesario, como las demás cosas, que nosotros entendamos si verdaderamente nosotros tenemos o no tenemos esta sabiduría. Eso se tiene que ver. Amén. Ahora, el verso 14, vamos a desarrollar toda esta parte del pasaje. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire, hace un momento nos decía la palabra que si la sabiduría que dices es correcta, está en ti, tienes que mostrarla con buena conducta y mansedumbre. Ahora te dice, mira, 4 cosas, 4 elementos, que dice que si tú tienes uno de estos 4, o los 4, o 3, o 2, no importa, pero si tú tienes estos elementos, mira, mejor detente, porque estás yéndote contra la verdad. Mira qué dice aquí. Dice, si tenemos celos amargos, 1. Contención o pleitos, 2. No os jactéis, dice jactancia, 3. Ni mintáis, la mentira, 4. Los celos, las contenciones, las jactancias y las mentiras son 4 elementos contradictorios. Son elementos, amado hermano, que no se deben demostrar cuando yo digo tener sabiduría.
Si yo trato de decir tengo sabiduría a través de los celos, a través de la jactancia, a través de las contenciones o los pleitos, o a través de la mentira, yo estoy haciendo mal. Porque estos 4 elementos son, amado hermano, como venenos muy dañinos, y más en una iglesia. Los celos pueden destruir iglesias. Las contenciones o los pleitos pueden destruir iglesias. La jactancia, la gente que es jactanciosa puede destruir iglesias. Y las mentiras pueden destruir iglesias. Y no solamente iglesias, sino familias. Sino pueden dañar, amado hermano, amistades. Pueden destruir, amado hermano, muchas cosas. Por eso dice, si tú tienes que demostrar la sabiduría que hay en ti, hazlo por estos 2 puntos, la buena conducta y la mansedumbre. Nunca lo hagas a través de los celos amargos. ¿Por qué? Porque a veces sucede que nosotros, amado hermano, vemos a una persona que la vemos bien, que la vemos capacitada y preparada, y cada vez, amado hermano, que alguien le pregunta, responde, y hay alguno que de repente le cae mal, que siempre responda bien. Y dice, ¿qué se ha creído este? Sabiondo. Yo soy más sabiondo, porque yo me he preparado 4 años en teología. Me sé la Biblia del Génesis hasta Apocalipsis, me la he leído 10 veces. A mí no me gana hebreo, griego, latín. Y cada vez que va a hablar el hermanito, cada vez que va a responder una pregunta el hermanito, esa persona se alza y trata de evidenciar que él sabe más que el otro. Y esta no es una manera correcta de demostrar sabiduría. A veces lo hacen, amado hermano, a través de contenciones o pleitos, porque tratando de hacerse los más sabios, buscan pelearse con quien se encuentren, con tal de aceptar, con tal de que la gente vea que tiene la razón. Se pelean con cualquiera. No es que tú estás equivocado. No es que tú no sabes. No es que tú no has leído la Biblia. No es que tú no eres cristiano, y se ponen a discutir. Esa no es la manera, ese no es el camino de demostrar sabiduría. Esa no es la forma. Porque cuando una persona tal vez sabe, pero lo hace, amado hermano, tratando de elevarse, tratando, amado hermano, o lo hace causando un conflicto, un problema, causando, amado hermano, un pleito, causando una discusión. Esa persona, amado hermano, pierde ahí todo lo que tiene. Aunque tenga la razón, pero queda en ridículo. Hay ocasiones donde la gente está haciendo un debate, son 2 haciendo un debate sobre un tema. Y como el uno, a modo hermano, siempre que se encuentra entre la espada y la pared, comienza a elevar su voz, a gritar, a culpar y a señalar al otro, inmediatamente, aunque tenga la razón, pongamos que tiene la razón, la gente se va al otro lado, porque dice, no, esta persona así gritona, bocona, peleona, esta persona no la podemos atender. Nos gusta más cómo habla este que está calmado, aunque lo que esté diciendo no esté bien. ¿No entendió esto? Dice con jactancia. Obviamente, la jactancia no es un medio para demostrar sabiduría. Yo no puedo, amado hermano, decir yo sé más, jactándome de mi preparación, de mi capacidad, de mis estudios, de mis horas, No. Y a través de las mentiras, mucho menos. Porque hay gente, amado hermano, que trata de mostrarse sabiduría y está dispuesto a inventarse cualquier cosa para que la gente lo mire como una persona sabia y respetable. Y esto pasa mucho, hermano. Esto pasa mucho. Yo creo que todos, en alguna ocasión, tratando de hacernos los interesantes o tratando de demostrar algo, tratando, amado hermano, de mostrar una evidencia en nuestra vida, no sé. Hemos dicho una mentira o nos hemos inventado algo para que la gente nos mire mejor.
Y la palabra muestra que este no es el medio para demostrar sabiduría, porque todos estos 4 elementos, amado hermano, son elementos muy peligrosos y dañinos que pueden dañar iglesias, familias, matrimonios, hogares, etcétera. Estos 4 elementos pueden ser muy peligrosos. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros, amados hermanos, tenga esto dentro de su corazón. Porque esto va contra la verdad. Y la verdad es Cristo. Y estos elementos van contra Cristo, contra el Evangelio y contra Dios. Por eso, por este medio no podemos nosotros demostrar sabiduría. Pero fíjese lo que dice el verso siguiente. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjese lo que dice aquí. Aquí la palabra está diciendo que las 4 cosas que hemos visto antes no es que no sean sabiduría. O la persona que utilice estos medios para demostrar su conocimiento y su sabiduría, no es que esto no sea sabiduría. La palabra está diciendo que esto es sabiduría, pero no es sabiduría de lo alto. No es la sabiduría que viene de Dios, sino que la palabra está mostrando que la sabiduría que esta persona está tratando de mostrar a través de unos malos medios es la sabiduría terrenal, y así mismo la describe como ¿qué? Como animal y como diabólica. No está diciendo la palabra que la persona que muestra sabiduría a través de estos medios no es que no tenga sabiduría. No es que sea un necio o un desentendido, no. Está diciendo que la sabiduría que tiene no pertenece a Dios, sino es una sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal, desde un punto de vista cristiano, es la sabiduría, amado hermano, que se enfoca en lo material, en lo de esta tierra. Y por contraste, la sabiduría de lo alto es la que proviene de Dios y se centra en Dios y en la vida espiritual. Y aquí el mismo Santiago está tratando de mostrar esta diferencia, que nosotros debemos de buscar no la sabiduría terrenal, porque él mismo la describe como animal y diabólica. Y él manda y nos muestra que nosotros deberíamos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Mire, yo quería que usted viera unos cuantos ejemplos de sabidurías terrenales y su contraste con lo que debería de ser la sabiduría de Dios. Y un ejemplo, tengo varios aquí, de sabiduría terrenal, es la sabiduría que está enfocada exclusivamente a las riquezas de esta tierra, a lo material. Mire, la sabiduría terrenal te enseña que tú tienes que buscar riquezas y que tú tienes que obtener bienes materiales como el objetivo principal de la vida. Y este es el punto. No estamos diciendo aquí, hermano, que bueno, no se preocupe, no tiene que usted ponerse a trabajar, no trabaje. Si le sale una casita ya verá, si no vayas a vivir debajo de un puente, no. La sabiduría terrenal se enfoca principalmente en lo material, en que tú tengas posesiones, en que tú tengas ganancias, en que tú tengas bienes. Y se olvidan de otros elementos importantes como la generosidad, la justicia y el servir a los demás. Y un ejemplo muy claro de esta sabiduría humana o terrenal es, por ejemplo, en aquel padre de familia. Póngase a pensar en un padre de familia que tiene un trabajo, pero que
quiere amasar una gran fortuna a través de su trabajo. Y por adquirir bienes y materiales y economía, se pone a trabajar excesivamente, descuidando por completo a su familia. No es malo trabajar, no es malo tener bienes, no es malo, amado hermano, tener posesiones. Pero cuando uno dedica tanto tiempo a eso y se olvida de la familia, esta sabiduría terrenal se hace, como lo describe Santiago, animal y diabólica. Porque por buscar el dinero descuidó a su familia y destruyó su hogar. Esto es un ejemplo de sabiduría terrenal. Pero hay más. El orgullo y la autoexaltación es otro ejemplo de esta sabiduría terrenal. El buscar reconocimiento y la alabanza de los hombres, basándose en los logros personales y una apariencia, en lugar de buscar reflejar la identidad de Cristo. Hay personas que ya no solamente en lo material o en lo económico se enfocan en hacerse un nombre. Hay personas obsesionadas que quieren que la gente lo reconozca. Hay gente que quiere que su familia lo reconozca, porque tal vez su familia lo despreció cuando era pequeño. Y ahora quiere, amado hermano, que la familia se humille y lo reconozca como un gran empresario, como un hombre, amado hermano, que amase fortuna, como un hombre con conocimiento, como un hombre graduado, con universidad, con esto, con lo otro. Quiere que la gente lo reconozca. Y ya no es solamente, bueno, yo quiero ser diferente, yo quiero progresar, yo quiero avanzar. No es esta idea, porque esta idea tiene que estar en todos. Usted tiene que progresar, tratar de alcanzar un poco más de lo que sus padres alcanzaron. Debe de usted, amado hermano, ser un hombre diferente, un hombre, amado, que la gente hable bien de usted, de sus buenos logros, de sus buenas proezas. Usted puede buscar eso, no es malo. El problema es cuando nos obsesionamos con eso. El problema es cuando buscamos eso desmedidamente y nos olvidamos que tenemos que, sobre todo, reflejar la identidad de Cristo. Y fíjese que por ello encontramos a personas que viven constantemente jactándose de sus logros y despreciando a los demás, y buscando siempre la admiración y el aplauso de otros. Yo creo que todos hemos conocido a una persona que por algún motivo trata siempre de que la gente tenga en cuenta sus mayores logros y sus metas. Pero no solamente, amado hermano, lo muestra, sino que se jacta, sino que se hace vanaglorioso. Porque, amado hermano, dice, bueno, me he comprado un coche, y toma la foto. Está bien la foto, que la tome. Lo bueno sería que usted tome la foto y le diga: le doy gloria a Dios por este precioso regalo que Dios me ha permitido tener, tras el esfuerzo y la fortaleza y la vida que Dios me ha dado. Es algo material, pero yo sé que me lo dio Dios y lo voy a usar correcta y sabiamente para la gloria de su nombre. Pero en vez de eso puso: miren, envidiosos, esto es lo que yo he conseguido. Y ahora, ¿quién puede hablar de mí? Tal vez, bueno, obtener logros y metas. Usted tiene que tener metas en la vida, hermano. Siempre lo digo y siempre lo enseño. Joven, tenga metas, porque si no va a ir de un lado para el otro. Póngase objetivos en su vida. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Sobre qué edad quiere alcanzar sus objetivos? Si los alcanza bien, si no, trate de lo más posible hacerlo. Pero no se obsesione
Y no busque jactarse de los pasos que usted da, porque eso es contrario a la sabiduría de lo alto. Eso es sabiduría terrenal. Así mismo pasa con las personas que son ambiciosas, pero sin medida. Hay personas que son ambiciosas. Usted puede ser ambicioso, claro que sí. Hermano, yo no quiero, amado hermano, tal vez trabajar en el mismo trabajo que sufrieron mis padres, que tal vez era un trabajo doloroso, que era un sueldo bajo, que era un trabajo sacrificado. Yo no quiero, tengo la ambición de progresar un poco más. La ambición no es mala. Ahora, cuando la ambición es sin medida, ahí tenemos un problema. Porque cuando, amado hermano, uno tiene una ambición desmedida, nosotros comenzamos a competir de forma desleal. Y las personas, con tal de alcanzar aquello que quieren, se hacen manipuladores. Y un ejemplo claro es esa persona que trabaja, amado hermano, en una empresa. Y con tal de que lo eleven, con tal, amado hermano, de que le den una mejor posición, amado hermano, recurre a prácticas deshonestas. Y busca, amado hermano, hacer mal contra sus propios compañeros, para que cuando el jefe venga, lo vean con mejores ojos a él, porque fue hablando mal de los demás, les fue poniendo el pie para que tropiecen. Y aunque es de sabios ser en justa medida ambicioso, cuando la ambición es desmedida es un problema. Porque hay personas, amado hermano, que con tal de llegar y alcanzar hacen lo que está en sus manos. Y si tienen que ir contra alguien, si tienen que hacerle la vida imposible, si le tienen que levantar murmuración, si le tienen que, amado hermano, causar un problema, causar un incidente, están dispuestos a hacerlo. Y esto, como usted entenderá, no es sabiduría de lo alto, sino sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esto es, en muchos ejemplos podremos dar, las personas que están dispuestas a mentir sin medida con tal de llegar, las personas que solamente se enfocan en adquirir comodidad en su vida, todo lo que quieren es vivir una vida cómoda, vivir una vida placentera, vivir el día a día, el entretenimiento, los vicios, los disfrutes, y cuando ven y en su día a día lo que ven es fiestas, lujos, placeres. Y llegan un día que se dan cuenta de que eso no les sirvió de nada. Y que por más que se divirtieron, que fueron a fiestas, se dieron lujos, comodidades, caprichos, su vida está vacía. Todas estas cosas son sabiduría terrenales. Algunos ejemplos. Amén. Y fíjese como en el verso 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, cualquiera de estos ejemplos o los puntos de las mentiras, los celos, las contiendas, todos estos puntos que vimos antes, vienen de una sabiduría que nace de la propia maldad del corazón del hombre. Si usted lee, amado hermano, el capítulo 4, verso 1, Santiago hace otra pregunta. Del mismo Santiago 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros propios miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todas estas clases de sabidurías terrenales que hemos visto nacen de la maldad de nuestro propio corazón. Y es por eso que luego en la humanidad se refleja esto. ¿Cómo?
a través de las guerras, a través de los pleitos y a través de las distintas cosas que usted puede ver en las noticias, en el mundo entero lo que está pasando, las situaciones que se están viviendo, solamente hablan de paz, de vamos a ayudar al prójimo, de la obra social, de que todos compartamos lo que tenemos. Y luego, ¿qué vemos? Hambre, pobreza, guerra, destrucción. ¿Por qué? Porque esto nace de una sabiduría terrenal basada en la maldad del propio corazón del hombre. Por eso no viene de Dios, no puede salir de Dios, solamente del hombre. Pero hoy en día el hombre está enfocado en esto. Hay gente, amado hermano, que se encarga de decirle: tú busca tu objetivo, síguelo, haz lo que haga falta y lo alcanzarás. Busca ser el mejor de todo, busca llegar siempre más arriba que los demás. Y esto, de alguna manera, cuando la gente lo escucha, pues dice: uy, qué sabio, ¿no? Es verdad, tiene razón, qué buen consejo. Pero luego esto les genera, amado hermano, un problema dentro de sí, y se genera una obra perversa, y hay perturbación dentro de su propia vida. ¿Por qué? Porque eso no viene de Dios. Cuando las cosas no vienen de Dios, tienden a destruirnos, tienden a engañarnos, tienden a robarnos, tienden a entristecernos. Cuando las cosas no vienen de Dios, vienen a causar mal, no bien. Todo lo que viene de Dios, eso es lo que usted tiene que buscar. Pero si nos enfocamos en cualquier cosa, sea de donde sea que venga, pero mientras no venga de Dios, eso nos puede hacer daño. Y si hemos conocido este mundo perverso, usted y yo lo sabemos. Cómo en este mundo se ve tanta maldad y hemos vivido tanta maldad. ¿Por qué? Porque todo eso que hemos recibido no venía de Dios. ¿Amén o no amén? Pero lo que sí usted y yo estamos buscando, la sabiduría de lo alto que antes Santiago mencionaba, es lo que describe el verso 17 y el verso 18 cuando dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Primero, Santiago nos hablaba sobre las características de esa sabiduría terrenal, dañina y perjudicial para nosotros. Ahora Santiago nos está haciendo la descripción de la sabiduría de lo alto y la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que usted y yo tenemos que encontrar. Y dice la propia palabra que la sabiduría de lo alto es, en primer lugar, primeramente pura. Nos va a dar ciertos elementos, ciertos atributos, ciertas características de la sabiduría de Dios, lo que produce la sabiduría de Dios. Porque cuando vimos el estudio, amén, de el fruto del Espíritu, vimos que, amado hermano, el fruto del Espíritu tenía ciertas cualidades que se veían en el cristiano. Pues la sabiduría también muestra frutos y cualidades cuando el cristiano la tiene. Y en primer lugar, esta sabiduría, dice la palabra, que es pura. Y cuando la palabra está hablando que es pura, se está refiriendo a que no tiene mancha. Y cuando la palabra muestra que no tiene mancha, es que no tiene pecado. Es que no tiene pecado. Porque lo que Dios da es sin pecado. Porque no hay pecado en Él, dice la palabra. Por tanto, su sabiduría no puede producir en nosotros el efecto de pecar. No puede. Tal vez en nuestra sabiduría y nuestra astucia, en el pasado tal vez buscábamos la forma de engañar a alguien.
y tal vez tomar de él algo económico, y él confiando en ti, te creyó y te lo dio. Utilizaste la mentira, la astucia, la sabiduría terrenal como un medio para sustraerle algo económico a alguien indebidamente. La sabiduría que viene de Dios no hace esto. La sabiduría que viene de Dios no produce pecado. Y esto es lo primero que trata Santiago de que entendamos. Que si yo digo ser sabio y utilizo la supuesta sabiduría que digo tener para hacer la maldad, ahí tenemos un problema. Yo recuerdo, hermano, en mi juventud, en mi adolescencia, yo recuerdo que yo tenía una astucia tremenda, terrible, una sabiduría terrenal para hacer barbaridades. Y yo recuerdo, mi amado hermano, cómo en mi sabiduría terrenal sabía en qué momento, a qué hora, en medio de la noche yo podía salir de mi casa sin que mi madre se despertara. Y yo sabía a qué hora volver de la noche, porque yo sabía a qué hora mi madre se levantaba. Y yo en esa fracción de tiempo me las arreglaba. Yo recuerdo, yo me las arreglaba para irme en la noche y volver, y nadie nunca se enteraba. Esto era una clase de sabiduría, pero claramente no era la sabiduría de Dios, porque yo estaba haciendo algo malo. Yo estaba mintiendo, yo estaba engañando, yo estaba yendo contra la autoridad, yo estaba en desobediencia y en rebeldía. ¿Qué sucede? Que si yo decía tener la sabiduría de Dios y luego veo los ejemplos, luego muestro las evidencias, no encuentro la sabiduría de Dios. Encuentro la sabiduría terrenal. La sabiduría de lo alto no, porque la sabiduría de lo alto es pura, sin pecado. Luego la palabra dice que es pacífica, después pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica? Claramente que busca la paz. La persona que es sabia, cuando a veces hay un problema, usted puede tener un problema con una persona, y tú tienes la capacidad de tratar de resolver ese problema y ese conflicto sin necesidad de discutir, ni pelear, ni alzar tu voz, sino que tú tienes como esa capacidad de saber sobrellevar el problema. Incluso estás dispuesto a darle la razón con tal de no discutir. Tú estás dispuesto, amado hermano, a callarte con tal de no hacer más grande el problema, a pesar de que puedas tener toda la razón. Porque la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, es pacífica. Hay gente que se dice ser sabia y entendida, pero, amado hermano, es como una pequeña mecha. Allí donde la encienden, prende y explota. Yo no puedo ser sabio si cada vez que voy a hablar con alguien exploto. Si cada vez que alguien me viene a decir algo que no me gusta y exploto, yo no puedo decir que soy sabio. Aunque tengan o no tengan la razón, si alguien viene a decirme algo contra mí, yo no me voy a sulfurar ni voy a causarle problemas. Lo que me dijo, ahora se va a enterar, le voy a decir 2, 3, 4 verdades a su propia cara. ¿Quién se ha creído? No, hermano. La persona que es sabia, la sabiduría de Dios, no va a traer conflictos y problemas. La persona dice, bueno, ¿y qué más da? Yo sé cómo estoy, yo sé cómo es mi vida delante de Dios, yo no me voy a preocupar, yo estoy bien, Dios sabe mi vida, Dios conoce mi corazón. Listo. Y ahí lo dejo. Quien tiene la sabiduría de Dios, esto es lo que hace. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Devolverse, hermano, y que otra mejilla, ni que otra mejilla le va a dar las 2, 3 golpetazas que le han dado por 3. Así es, mi hermano. La palabra dice que la sabiduría de Dios es amable. No es ni violenta ni agresiva, sino amable. Entonces, si uno te dio y te golpeó, tú lo que le haces es que con tus palabras lo haces así, mira. Porque la sabiduría de Dios
además de pacífica, es amable. ¿Y cómo yo puedo decir? Porque la sabiduría, recordemos que es cómo conducirse prudentemente en nuestra vida, cómo conducirnos en nuestra vida de forma prudente. Eso es la sabiduría. ¿Cómo yo puedo decir, amado hermano, ser sabio, si cuando tengo que decirle algo a alguien soy áspero? A veces cuando le tengo que decir las cosas a alguien, se las puedo decir de una manera, tratando de decírselas con amor, con cariño, para que y soy áspero y se las suelto así, hermano, que si se viera, amado hermano, si se pudieran ver las palabras, como hasta pinchan. ¿Y cómo puedo decir que mi sabiduría? ¿Cómo puedo decir? Cuando alguien llega tarde, ¿no? Imagínese que usted tiene un trabajo, ¿no? Y la persona empleada de su trabajo viene y le dice, y llega por la puerta 15, 20 minutos más tarde de la hora. Y usted lo ve y dice, uy, llegó tarde otra vez, hoy sí se las digo. Y le dice que eres un vago, eres un lento, eres un tal. Y en vez de decirle, por favor, mira, necesito que llegues a tiempo a tu trabajo. ¿Cuál es el problema de que llegaste tarde? ¿Estás cansado? El metro, el tren, hay un problema que te está pasando. No, es áspero para decir las cosas. Y es por eso que nadie después dice, nadie me entiende, nadie me soporta, nadie me tiene paciencia. Claro, hermano, ¿cómo te van a tener paciencia? Si siempre cuando vas a hablar lanzas tus 3 o 4 indirectas a la gente. Siempre cuando, y si no, es que yo no digo nada, pero pones las miradas. No, hermano. Entonces uno tiene que ser sabio y tiene que saber hablar y dirigirse con amabilidad. Y asimismo, con benignidad, dice la palabra, benigna. Porque la sabiduría está llena de bondad. La sabiduría busca hacer lo bueno, no está para hacer lo malo, está para hacer lo bueno y no lo bueno solo para ti, escúchame bien. No hay todo lo bueno para mí, que venga lo bueno, no, para los demás también. Eso es sabiduría. Dice la palabra misericordiosa y esto va de la mano con bondad. Amén. Porque la misericordia, amén, es el vaso extendido de la bondad. Y esta sabiduría es misericordiosa. Porque quien es sabio también sabe ser compasivo. Quien es sabio sabe ser compasivo, hermano. La palabra en un momento de la Biblia, ahora no recuerdo el texto principalmente, pero hay un momento que nos enseña la palabra que cuando nosotros tengamos que corregir a nuestro hermano, no seamos duros cuando lo corrijamos. ¿Por qué nos dice la palabra? Porque tú no sabes, el día de mañana te puede a ti pasar lo mismo y no te va a gustar que te corrijan con la misma dureza. Ustedes se acuerdan, amado hermano, cómo nos corregían en los tiempos de antes y hay algunos que aquí los han corregido peor de lo que a mi generación lo corrigieron. ¿Y cómo nos corregían? ¿Con qué dureza? Y a nosotros no nos gustaba, pues imagínense que nosotros vayamos a corregir a los demás con la misma dureza. No es que esa es la manera que me enseñaron y es la única que sé. Claro, pero hermano, mire, a veces por eso hacemos daño a las personas. Pues la sabiduría de Dios es misericordiosa, es compasiva. Y yo no trato de hacer lo mismo que me hicieron a mí. Y yo no trato de juzgar con maldad o con dureza. Si yo sé que mi hermano ha pecado y le tengo que corregir con unas palabras, trataré de ser cariñoso, afectuoso, misericordioso y decirle las cosas bien, sin tratar de dañar más su corazón. Porque el día de mañana, Dios no quiera, me puede pasar a mí. Y entonces me va a tocar sufrir y voy a tener que también recibir las palabras duras y crueles. No, hermano, no voy a querer palabras duras y crueles. Entonces yo voy a tener que ser compasivo para que el día de mañana sean compasivos conmigo. ¿Entendió? Den una ofrenda de aplauso al Señor. Tiene que ser fructífera.
Eso ya lo hemos visto al principio. ¿Qué quiere decir fructífera? Que tenga frutos, que se demuestre. Todos los puntos que hemos visto anteriormente y los puntos que aún nos quedan, todos se tienen que ver. No todos de golpe, claro está, pero en nuestra vida, conforme vayan pasando las diferentes situaciones que vayan pasando, nosotros tenemos que demostrar la sabiduría que decimos tener. Por eso, ¿cómo usted puede responder a la pregunta que principalmente decía Santiago, que inicialmente decía Santiago? ¿Cómo usted la puede responder? Pues reflexionando y viéndose en las diferentes situaciones que ha vivido durante el transcurso de este año tal vez, o de los últimos 2 años, o de los últimos meses, o de las últimas semanas, y ver cómo se ha conducido. No, es que cuando me dijeron algo que no me gustó, reaccioné mal. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y tú qué te metes? No, ya tú puedes ver que no eres sabio. Ya no puede, ahí puede ver que no eres sabio. No, que usaste tu sabiduría para hacer algo malo. No, hermano, ahí estás mal. Esa sabiduría no la estás demostrando. La sabiduría de Dios se tiene que demostrar con los buenos frutos que esta misma provee. Si no, hermano, te puedes engañar a ti mismo, como hemos hecho tantas veces. Amén o no amén. Y tienen que demostrar, por tanto, el carácter del cristiano, la conducta del cristiano, el ejemplo y testimonio del cristiano. Y si todo esto refleja a Cristo, entonces estamos siendo sabios. Por el contrario, la palabra dice que el que no es sabio es necio. La palabra dice que la sabiduría es segura, es certera, sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría que viene de Dios, cuando tú la ves, no te deja medias, sino que es segura y da una guía específica para que caminemos en el camino correcto, en el camino trazado por Dios. La sabiduría de Dios es segura. Y por último, la sabiduría de Dios es verdadera y genuina. Mire, cuando uno tiene la verdadera sabiduría de Dios, uno la puede ver de forma veraz y no a través de las mentiras. Usted ya no necesitará utilizar las mentiras para demostrar su sabiduría. Simplemente con la verdad. Incluso cuando esta verdad nos avergüence, mostraremos sabiduría cuando a modo de hermano recibamos la vergüenza de nuestros actos. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y nuestros errores. Cuando nosotros a modo de hermano reconocemos nuestras incapacidades. Eso es de sabio. Y yo no necesito mostrar a las personas, inventarme para que la gente no vea que yo soy tal vez perezoso, ¿no? Soy perezoso. Y para que la gente vea que no soy perezoso, digo que cada día me levanto a las 4 de la mañana en oración, en ayuno, y estoy clamando allí porque yo no soy perezoso y ahí me pongo a limpiar, a trabajar, me voy a hacer esto, voy a hacer... No necesito inventarme nada. Porque la persona sabia, ¿qué dirá? Hermano, yo reconozco que soy un poco perezoso, pero estoy trabajando en ello. Y le voy a pedir a Dios que Dios me ayude. Y esa persona en su defecto mostró sabiduría. ¿Sí o no? Porque la sabiduría es veraz. Trae verdad. No necesita utilizar el engaño porque esta proviene de Dios. Todos estos puntos los encontramos en la sabiduría. Pero quiero que antes de acabar la enseñanza reflexionemos en algo más. La palabra dice en el libro de Proverbios 1:7, si usted quiere búsquelo, aleluya, y lo podemos leer. Libro de Proverbios 1:7.
Dice, el principio de la sabiduría es el temor. Es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hemos hablado de la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal. Ahora usted dice, pastor, a través de esta enseñanza yo veo que tengo más de la sabiduría terrenal que de la sabiduría de lo alto. Y yo quiero tener la sabiduría de lo alto, no quiero tener esa sabiduría terrenal. Pues para comenzar, uno comienza por el principio, ¿no? Por el final no se puede. Y aquí la palabra muestra y dice que el principio, lo primero que tú tienes que tener para ser sabio es ser temeroso a Dios, es temer a Jehová. Y usted sabe lo que es temer. Temer no es temblar. No es cada vez que dicen Jehová yo tiemblo, no. Temer es respeto, es honra. Hay personas que dicen ser temerosas, ser sabias, pero frente a Dios no son temerosas. Y hacen muchas cosas, algunas a la luz, otras en las tinieblas. Pero hacen muchas cosas que saben que no son propias de un hombre temeroso delante de Dios. Y si yo digo ser sabio, pero amado hermano, no soy temeroso, y conociendo que hay cosas que hago mal, hermano, conociendo que hay cosas que hago mal y las mantengo en mi vida sin ningún problema, esa sabiduría se cayó por los suelos. No es la sabiduría de Dios. Hay gente que dice ser sabia pero no tiene temor, porque hace lo que hace ya sin ningún problema. A veces le duele, a veces le entristece, pero lo sigue haciendo porque le falta temor. Si no hay temor, no hay sabiduría. Fíjese lo que continúa diciendo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. A los necios o a los insensatos, como dice la palabra, no les gusta que le enseñen sabiduría porque no quieren tenerle temor a Dios. Y mucho menos que alguien les enseñe o aún peor, los corrija. Esos, la palabra los señala como insensatos. Y estos insensatos nacen del hecho de que no quieren ser temerosos a Dios. No quieren ser. No, a veces me siento mal, pastor, yo sé mi situación, no me gusta, pero si la sigues haciendo, aunque tú te sientas mal, muchos nos sentimos mal de muchas cosas, pero si tenemos temor, ¿las dejamos de hacer, sí o no? Tenemos temor a Dios, yo las dejo de hacer, las sigo haciendo. Entonces el temor que digo tener o la sabiduría que digo tener no son reales, no son verdaderas. Fíjese lo que la palabra, y esto sí ya para acabar, el Salmo 100, verso 3. El Salmo 100, verso 3 nos dice lo que significa temer a Jehová. Y usted tiene ahí, hasta subráyelo si usted quiere. Dice el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo a nosotros? Jehová. Él nos hizo. Usted se hizo usted mismo. ¿Sabe qué significa ser temeroso? Reconocer la posición de Dios y por tanto reconocer la posición de los hombres. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? No soy nada. ¿Usted qué es? Nada. Yo soy un evangelista, un pastor, un profeta, yo soy esto, yo soy lo otro. No, hermano, perdóneme, discúlpeme. Usted no es nada delante de Dios. Delante de Dios usted y yo no somos nada. ¿Y quién es Dios? Todo. Y entendiendo la posición de Dios y entendiendo la posición de nosotros los hombres, yo tengo que entender qué es el temor. Dios está aquí arriba, yo estoy por lo más abajo. Y tengo por lo tanto, amado hermano, que buscar agradar a Dios en todo porque Él me formó. Usted no se formó.
No, es que esto del evangelio, no, yo tengo mis gustos, yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis opiniones. ¿Y a quién le importa, hermano? A Dios no. Dios quiere que tú sigas su voluntad, no la tuya. Y si tú entiendes tu posición delante de Dios, tú eres una persona pequeñita, insignificante. Somos así, aunque no nos guste reconocerlo. Somos así porque nos estamos comparando a Dios. Somos así comparado a otros hombres. Ahí puede cambiar la cosa. Pero frente a Dios, somos así, una cosita chiquititita que ni se ve, peor que el polvo. Entonces nosotros tenemos que comportarnos de esta manera. Nosotros tenemos que comportarnos de esta manera ante Dios. Y si a Dios no le gusta algo, yo que soy menos que un fragmento de polvo, yo tengo que obedecer y tengo que soltar lo que no le gusta a Dios, porque ¿quién soy yo para desagradar a Dios, quien me formó y me creó? No, que a Dios quiere que yo sea obediente y vaya a hacer esto. ¿Quién soy yo para reprochar lo que Dios quiere? Y si Dios me dice, ¿qué diré yo? Amén. Allí iré. Yo lo haré, porque yo reconozco mi posición delante de Dios, y eso es ser temeroso. Y cuando nosotros entendemos nuestra posición y somos temerosos, entonces nos volvemos sabios. La sabiduría tiene un largo camino. El principio por donde todo comienza, la base de todo, es ser temeroso a Dios. El resto habrá mucho más. La palabra nos enseña muchos ejemplos y muchas situaciones llenas de sabiduría. Pero todo comienza siendo temeroso. Ahora, la pregunta anterior que veíamos de quién es sabio y entendido entre vosotros, debería de haber una pregunta antes. Antes de preguntarnos si somos sabios, preguntémonos si somos temerosos. Y ya una vez usted tenga su respuesta, pregúntese si es sabio. Entonces podrá poner en práctica la enseñanza. Amén. Amén. Tiene una ofrenda de aplausos al Señor. Pónganse de pie.